Profe, María se está intentando conectar. Bueno, no, hay que vaya intentando conectarse entonces. María José, ¿listo? ¿Me ayudas, Daniela, a leer entonces las características del modelo neoclásico? Profe, pero ya no se ve la pantalla. No está compartiendo pantalla. Ah, listo, ahí va. Ya. Eh, Desarrollo de instrumentos matemáticos. Los individuos... Perdóname, ¿Qué? acordémonos que estas teorías son de épocas del siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX. Entonces, cuando habla de desarrollo de instrumentos matemáticos, hacía referencia a modelos nuevos de medición, ¿sí? De manejo de las diferentes monedas que se manejaban en el momento. Muy bien, sigue por favor. Los individuos solo socializan si sacan ventajas del mercado. Muy bien, sigue. Espere, profe. Concibe la sociedad como el resultado de la voluntad y decisiones de los individuos. El Sí, mercado es un medio contingente de coordinación de los individuos. sí. La sociedad es una creación interesada de los individuos y no en un contexto social. Podría entonces uno definir de estas cuatro variables que tenemos acá que los individuos lo que hacen realmente es buscar o esperar solo un provecho de un mercado, ¿cierto? Es decir, si hay una dependencia económica o hay un, perdón, o hay una retribución económica, por cuanto la segunda característica habla de que los individuos solo se socializan si sacan ventaja del mercado, es decir, si hay utilidades o ganancias. Y concibe la sociedad como resultado de la voluntad y decisiones de los individuos, no de otra manera. ¿Sí? Es decir, que la sociedad se basa en las decisiones que tomen los individuos. Y el mercado es una manera de agrupar o de organizar a los individuos de las sociedades. Y la sociedad es una creación interesada de los individuos, sino en un contexto social. Es decir, los hombres, los individuos crearon la sociedad. ¿De acuerdo? Es un tema más profundo para poderlo entender de otra manera mucho más práctica, porque son teorías de verdad que bastante interesantes, pero hay que buscarle su contexto histórico en donde se desarrollaron este tipo de pensamientos. Muy bien, entonces continuemos con las teorías económicas requieren de supuestos para lograr ser demostradas en sus modelos. Algunos de los supuestos de las teorías neoclásicas son, María José, ¿pudiste entrar? María José. Sí, profe. Ok. Sí, señor. Laura Daniela. Sí, profe, acá estoy. Muy bien. Entonces, repito, las teorías económicas requieren de supuestos, ojo, de supuestos para lograr ser demostradas en sus modelos. Y algunos de los supuestos de la teoría neoclásica son la tendencia al equilibrio, ¿sí? Es decir, un modelo parte de supuestos y a través de esos supuestos se hacen las modelaciones para poder demostrar si es posible o no es posible los resultados esperados. Ustedes ya vieron una clase que se llama simulaciones. No. Bueno, entonces es como simular en el mercado qué es lo que puede pasar. Y mediante esa simulación se crean modelos para poder determinar si esa hipótesis
se puede llegar a cumplir. Es decir, validar ese pensamiento o esa hipótesis a través de supuestos. Y para eso se emplean modelos económicos. Entonces uno de esos modelos se llama, o el supuesto es la tendencia, el equilibrio. La obtención del máximo beneficio es otro supuesto de esa teoría clásica. Eliminación de los supuestos simplificadores, aceptación de la ley de los mercados, ocupación plena de los factores productivos, ausencia de crisis de sobreproducción. Esto está repetida. Factores claves, la demanda, la oferta, el lucro y el precio. Y aquí donde dice, por ejemplo, un supuesto es la ocupación plena de los factores de producción. Voy a poner un ejemplo de este modelo. Y la hipótesis podría ser qué pasa o cuál sería el resultado de tener ocupados plenamente los factores productivos. ¿Y cuáles son los factores productivos? Me quedé solo. La tierra, el Sí, trabajo, sí. la tecnología. Muy bien. Y el El dinero, el capital. capital. Muy bien. Entonces, el supuesto es, oiga, ¿qué sucedería si en un país tenemos todos esos factores produciendo a su máxima capacidad? Es decir, que la tierra esté produciendo, que el capital se esté invirtiendo, que la tecnología se esté aplicando y que la mano de obra esté trabajando a toda su máxima potencia. Es decir, tampoco habría desempleo, ¿cierto? Entonces, ese es un modelo y es un supuesto que pasaría, ¿cierto? Otro ejemplo es, ¿qué pasaría si hubiera ausencia de crisis de sobreproducción? En muchos sectores de la economía hay sobreproducción de muchas cosas, de muchos productos. En el agro hay muchas veces sobreproducción de plátano, de, de tomate, ¿sí? Hay sobreproducción de leche. Entonces, ¿qué pasaría si no hubiera sobreproducción? ¿Cuál sería el modelo para poder regular y que no hubiera sobreproducción de ningún artículo? ¿Ustedes saben por qué el tomate a veces baja tanto de precio? Por la sobreproducción. Porque no se ponen de acuerdo los productores de tomate, porque no hay una planeación para que se hagan las siembras respectivas, para que produzcan las toneladas de tomate que este país se consume. Entonces es un país donde, voy a poner un ejemplo, un país que nos consumimos, voy a decir cualquier cosa, 1.000 toneladas de tomate cada 6 meses. Y resulta que el campo produce 1.500 toneladas de tomate, ¿cierto? Entonces sobra tomate, por eso que baja de precio. Entonces otras veces dicen, no vamos a producir tomate, y resulta que producen apenas 700 toneladas y nosotros consumimos 1.000. ¿Qué pasa? Sube de precio automáticamente, ¿cierto? Eso es por falta de planeación en la agricultura de los países. El gobierno no puede, no es capaz de organizar para que se produzca lo que el país demanda. ¿De acuerdo? ¿Me entendieron ese ejercicio? Sí. Muy bien. Terminemos entonces este módulo con esta lectura. María José, por favor, me ayudas a leer esto que está acá en negrito. Claro que sí, profe. Esta teoría considera inexistente la dependencia de la productividad del trabajo como fomento para el desarrollo de actividades de comercio internacional, basándose así en la ventaja comparativa. Es decir, ahí lo que está diciendo es, mire, lo que estamos, el tema de la ventaja absoluta no es tan relevante. Lo que realmente importa para esta teoría neoclásica es si es la ventaja comparativa. ¿Sí? Eso es lo que realmente importa a ellos. Sigue, por favor.
La teoría del valor del trabajo pierde crédito y comienza a tomar fuerza el capital asociado al trabajo, el cual compra fuerza de trabajo. Esta se adhiere a la mercancía para obtener una ganancia. Muy bien. El tema de que el trabajo pierde valor y comienza a tomar fuerza el capital asociado al trabajo, ¿sí? El cual compra fuerza de trabajo, está haciendo referencia a que lo que hace es pagar o contratar mano de obra, ¿sí? Y entonces la mano de obra, pues al tener mano de obra, obviamente las mercancías van a tener otro precio diferente, porque se está agregando el tema del costo de la mano de obra al valor de la mercancía o del producto o de los bienes. Laura, Daniela, sigue por favor acá. En este sentido, mientras que la teoría clásica del comercio internacional, basada en la ventaja absoluta, concede un importante valor a la productividad del trabajo a la hora de incrementar la competitividad de algunos países en ciertos sectores económicos, la teoría neoclásica del comercio internacional, basada en la ventaja comparativa, considera que los modelos del comercio internacional no dependen de la productividad del trabajo y de las condiciones del entorno. Bueno, mire, aquí en este pedacito, creo que se Nos evidencia explicó resumidamente casi todo. exactamente. Entonces, mire que hay dos posiciones, ¿sí? La una dice que la ventaja absoluta concede un importante valor a la productividad del trabajo, mientras que la otra dice que no depende de la productividad, sino de las condiciones del entorno. Entonces ahí yo creo que ustedes ya pudieron entender un poco o despejar esa duda de qué es una y qué es la otra, ¿sí? Ajá. Entonces, para volver a repetir o para volver a explicar, una teoría, la clásica, dice que el tema es la ventaja absoluta a través de la productividad en el trabajo. ¿Y la productividad en el trabajo qué es? Cuando las empresas son altamente eficientes, se vuelven productivas. Eficacia, eficiencia nos da un tema que se llama productividad. Y cuando somos muy productivos, hay un componente, esa productividad también depende muchas veces de los costos de la producción, ¿cierto? Sí, Entonces, esa es una ventaja. Pero la neoclásica dice que no depende tanto de eso, sino que depende de las condiciones del del entorno, entorno. ¿sí? Y esas condiciones del entorno, cuando uno lee a más profundidad o con mayor profundidad estas teorías, entonces estamos hablando de entornos económicos, de entornos políticos, de entornos ambientales, de entornos Geográficos, geográficos, ¿sí ves? climáticos, Climáticos. Entonces dice, esa es la ventaja realmente que tienen los países. Colombia puede estar privilegiado con respecto a otros países como por ejemplo Bolivia. Bolivia no tiene mares, nosotros tenemos dos. Bolivia está en el centro de América, de Sudamérica, Colombia está en la punta, por donde pasa mucho tráfico naviero, por donde es la puerta de entrada a toda Sudamérica. Los aviones llegan a Bogotá y de Bogotá inician a desplegarse por toda Sudamérica. Entonces la puerta de entrada. Entonces hay unas condiciones ahí muy favorables de entorno que hacen que sea un país con esas ventajas. Entendimos entonces un poco este tema de ventajas de neoclásica y teoría clásica. sí, señor. Sí, señor. Sí. Yo les decía, tendríamos que ubicarnos espacial y temporalmente en esas épocas en donde se desarrollaron todas estas teorías y todos estos autores que eran condiciones totalmente diferentes a las que estamos hoy. Condiciones de manejo de dinero. La banca no estaba como está hoy en día. Los medios de transporte no estaban desarrollados como hoy. Los productos eran de alguna manera diferentes a los que manejamos hoy. Tecnología no existía, pues a la que conocemos hoy, ¿cierto? Las condiciones socioeconómicas y socioculturales de los individuos de la época eran también totalmente diferentes, ¿sí? Entonces, hay que entender por un momento eso.
las condiciones hoy en día son totalmente diferentes. Sin embargo, las teorías se siguen ajustando a los tiempos modernos. Muy bien. Aquí tenemos ya para entonces terminar, y hasta aquí vamos la clase en el día de hoy, un modelo de Hecker y Olin, ¿sí? Eran pues unos economistas suecos que de alguna manera interpretaron también esta teoría neoclásica y clásica. Entonces, Laura, Daniela, ¿me ayudas a leer, por favor? Los autores clásicos David Ricardo y Adam Smith plantean que la diferencia en los costos son generados por las diferencias existentes por los factores tecnológicos, recursos y clima. Esto hace que los países tengan ventajas a la hora de comercializar internacionalmente. Así tendrían a mejorar su nivel de bienestar. Encontramos otras teorías que plantean que las diferencias de productividad entre países se dan por los factores de producción. Esta teoría es planteada por economistas suecos. Los autores realizan un modelo. Ellos siguen la línea de pensamiento neoclásico entre algunos supuestos que tienen es la competencia perfecta entre países. Estos utilizan la misma tecnología, hay movilidad de los factores productivos entre sectores de un mismo país e inmóviles entre países. Los países desarrollados son más intensivos en el factor capital y los países en desarrollo más intensivos en el factor trabajo. Muy bien, Daniela, ¿qué podemos inferir de este párrafo o de este último concepto de este modelo de Hecker y Olin? Pues no sé, lo que entiendo es que, digamos, los países que están más desarrollados se centran más como en tener los medios económicos para producir, en cambio los países que no tienen tanto dinero como que se matan más desde en el factor del trabajo, de producir más, pero a más trabajo. Sí, es cierto. Deme una repasadita entonces, mire. A los actores clásicos, David, Ricardo y Anemi plantean que la diferencia en los costos son generados por la diferencia existente por los factores tecnológicos. Acordémonos que esto hace parte entonces de qué? De la ventaja absoluta. Una compañía, una empresa, un país que es capaz de lograr que sus productos son realmente a un mejor precio que los de otros países. También tiene en cuenta los factores como recursos y clima, y esto hace que los países tengan ventajas a la hora de comercializar internacionalmente. Así tendrían un mejor su nivel de bienestar. Es decir, entre más seamos líderes en costos, más podemos vender, más podemos producir y más mano de obra podemos contratar, logrando un mejor bienestar para los individuos. Hay otras teorías que plantean que las diferencias de productividad entre países se dan por los factores de producción. ¿Y cuáles son los factores de producción? Vuelvo y les pregunto. Tierra, trabajo, capital y tecnología. No se les olvide, aquí ya hablamos de tecnología. Acá ya Entonces, sí, exacto. Entonces, Hecker y ella pues son dos autores entre los supuestos que tienen es la competencia perfecta entre países. Entonces dicen, utilizan la misma tecnología. Pensemos en países, por ejemplo, que utilicen la misma tecnología, a ver si podemos encontrar un ejemplo. Uno podría pensar, digamos, entre España y Francia en el tema de, digamos, de vinos. ¿Será que es un buen ejemplo? Que España y Francia, siendo productores de vino, usen la misma tecnología para el tema del cultivo de la vid. Hay movilidad de factores productivos. En este caso hablamos de capital y hablamos de tecnología entre sectores de un mismo país.
Es decir, esa movilidad de esos factores productivos entre los sectores. Cuando hablo de sectores, hablo de los sectores de la economía. La economía tiene varios sectores, ¿cierto? Industriales, agrícolas, de servicios, ¿sí? Entonces, los factores productivos entre el mismo país se pueden movilizar, pero de un país a otro no se pueden movilizar. Es decir, no hay transferencia de tecnología, no hay transferencia de capitales, no hay transferencia de mano de obra de un país a otro, pero sí internamente, ¿sí? Y la otra condición es que los países desarrollados, como decía Daniela, son más intensivos en el factor capital, o sea, desarrollan más el tema del dinero, mientras que los países en desarrollo son más intensivos en el factor trabajo. De hecho, ¿qué es lo que sucede con los países muy adinerados? ¿Qué hacen los países adinerados o que tienen mucho capital? Le prestan plata a los países pobres o a las industrias de países emergentes para que puedan desarrollar sus empresas, ¿cierto? Entonces, es como el tema de seamos socios. Yo pongo el trabajo y usted pone la plata, ¿cierto? ¿O no? ¿No? Muchachas, Claro, profe, así es con los países que están o más sea, hay veces desarrollados. siento que me quedo hablando como solo como con este computador hablando No, solo, como es hablando que con toca don... quitar el audio para que no escuche cuando la gente habla acá. No, pero estén atentos cuando les pregunte. Ah, no, sí, profe, acá estamos. Bueno, entonces, eh, espero pues que hayan podido lograr, ustedes hayan entendido este tema de ventaja absoluta, de ventaja comparativa, este tema de la teoría neoclásica, la teoría clásica, como les digo, es un tema introductorio de la economía internacional. Ahora vamos a pasar aquí a la plataforma y una plataforma había colocado un documento. eh, Entiendo que no lo leyeron. ¿O quién leyó el documento? No, profe, yo la verdad pues me inscribí apenas esta tarde, Ah, ahorita. bueno, listo. Aquí ustedes tienen un documento que se llama Comercio Internacional, 10 características, ¿sí? Pero pues nos empieza hablando sobre qué es el comercio internacional y nos da las 10 características del comercio internacional. Nos habla sobre la Profe, historia. perdón, ¿usted está en este momento ahí? Sí, ¿no está viendo el documento? No, nos está saliendo el módulo. Ah, bueno, entonces espérate. Qué pena. No lo compartí. Acá, ya lo están viendo, ¿cierto? ¿Ya lo ven? Sí, profe. Bueno, entonces, rápidamente vamos a leer estas características de comercio internacional. La primera, historia. Laura. Historia. El comercio exterior se desarrolló como tal durante el siglo XX. Si bien sus raíces directas están en el proceso de globalización que acompañó a la entrada del mundo en la modernidad, así como los procesos de colonización y expansión imperial de las grandes potencias europeas, en los cuales se desplazó mercancía de un extremo del mundo a otro y fundaron a la fuerza tradiciones de intercambio. A partir de 1990, no obstante, las economías periféricas como las latinoamericanas, balcánicas y asiáticas se sumaron al panorama mundial de comercio exterior, incrementando así el vínculo entre las fluctuaciones del mercado global y los fenómenos de las economías locales. En resumen, siempre ha existido comercio internacional, siempre ha existido intercambio de países, ¿cierto? Mal que bien, cuando Colón llegó a América, se traía para acá un poco de cosas y ya de aquí para allá otras. Como hayan sido, pues se las llevaba. Lo que sucede es que cuando ya en propiedad hablamos de comercio exterior, por el tema de la tecnología, por el tema de que ya eran desde varias latitudes que se negociaba, pues ya se le dio en el siglo XX la connotación de comercio exterior.
y empezaron a ampliar todas las fronteras y empezaron el tema de los tratados de libre comercio, el tema de los tratados bilaterales, las alianzas. Entonces ese boom, a eso se le llamó comercio exterior. Pero siempre ha existido, desde mucho antes, desde mucho tiempo atrás, el comercio internacional o el intercambio de mercancías entre países. Objetivos del comercio exterior, Laura. Allá, José. Profe, ya, los objetivos del comercio exterior. Voy a ampliarlo un poquitico. Ay, qué pena. Es que no veo bien. Los objetivos del comercio exterior persigue la integración económica de los diversos países o bloques regionales de países en un gran flujo de intercambio de bienes, servicios y capitales, que permita a cada país vender sus excedentes productivos y comprar lo que sea incapaz de producir, teniendo así el desarrollo de todos los polos globales. Perdón que te interrumpa. Este pedacito lo recalco, que permita a cada país vender sus excedentes productivos y comprar lo que sea incapaz de producir. Lo que usted venía explicándonos hace ratico. Pero no sucede así. O sea, estamos comprando cosas que producimos acá y estamos exportando productos y estamos dejando en algunas etapas, en algunas épocas, el país desabastecido. Es una cosa muy diferente a lo que era el objetivo del comercio. Sigue, por favor, qué pena, que ya se nos va a acabar también el tiempo. Desde luego, dicho objetivo es más utópico que real, pues las condiciones de intercambio rara vez son del todo equitativas y permiten también, como en el comercio interno, formas de explotación, intercambio injusto, etc. En este sentido, el objetivo del comercio exterior y sus estudios tendría que ser el de alcanzar dinámicas cada vez más justas de intercambio entre las naciones. Complicado. Muy bien, María José, divisas. El comercio exterior emplea diversas monedas para gestionar el intercambio, que son denominadas divisas. Así, cada país puede intervenir el comercio internacional mediante su divisa, cuyo valor de canje es a la vez fruto de lo rentable comercialmente que sean los productos de dicho país. En otras palabras, si un país exporta muchos productos o servicios usando para ello su moneda, muchos más países querrán tenerla para negociar con él y el valor de dicha moneda. ¿Y el qué? Y el valor de dicha moneda será más alto. Muy bien. ¿Es mejor negociar con Europa o con Estados Unidos? Pues haciendo referencia a la moneda, solo a la moneda. A Con Europa. Estados Unidos. Sí, no es más costoso un euro. Es mejor negociar con Europa. Bueno, la otra, variedad. Daniela. Profe, ahí. Sí. El comercio exterior es enormemente variado. Cada región, país u organización presenta su propio saldo de productos y servicios exportables, así como su demanda de consumo de bienes y productos. Así existen países cuya participación en el campo comercial es de proveedores de servicios, de bienes manufacturados o de simplemente de modelos del comercio exterior. Muy bien. Modelos de comercio exterior, ya los acabamos de ver ahora, ¿cierto? Sigamos entonces con las diferencias con el comercio interior, es otra característica. María José. Las principales distinciones entre el comercio exterior y el interior tienen que ver con la abundancia de bienes y servicios, mucho mayor en la externa que dentro de las fronteras de un mismo país, así como la convivencia de diversas monedas en un mismo sistema internacional, mientras que en la nacional se usa obviamente la moneda local. Por otro lado,
La tendencia hacia la hiperespecialización puede darse solo en un mercado internacional. Si un país exporta materia prima e importa bienes elaborados, dicha relación no podrá replicarse en su mercado interno. Muy bien. Laura. Regulación del comercio exterior. Como todas las actividades económicas, el comercio exterior requiere de reglas claras para operar de manera idónea, ya que si no puede tender a favorecer injustamente a los países más poderosos y empobrecer a los débiles, reproduciendo dinámicas de explotación que no permiten el mutuo desarrollo y conducirían al fracaso del modelo, pues nadie quiere comercial para empobrecerse. En este sentido, existen normas y regulaciones locales, regionales y mundiales que permiten regular el comportamiento de los mercados, como lo son aranceles, los acuerdos de producción y los bloques comerciales. Por ejemplo, los países productores y exportadores de petróleo tienen la OPEP, una organización en la que pueden ponerse de acuerdo respecto a la producción del crudo y controlar las fluctuaciones del mercado. Esta OPEP es la que nos tiene con el precio del dólar trepadísimo y el valor del barril de petróleo muy por debajo, lo que está afectando la economía y fuera pues de coronavirus. Balanza de pagos. La medición del desempeño de un país en el comercio internacional se mide con la balanza de pagos o balanza de importaciones, que es el cotejo entre el volumen de bienes y servicios que se exportan y los que se importan. Se supone que un país que exporta más de lo que importa es capaz de abastecerse a sí mismo en rubros y por ende es menos dependiente del mercado internacional, mientras que un país que importe gran volumen de productos es un ejemplo de una economía dependiente del extranjero. María. El proteccionismo es una tendencia en materia de comercio exterior hacia la aplicación de impuestos. Las cuotas de importación u otro tipo de restricciones de acceso a los productos extranjeros para que no puedan competir en igual de condiciones con los productos nacionales de los mercados internos. Este tipo de medidas son tomadas por algunos países para defender sus sectores económicos más débiles de la competencia extranjera. Muy bien. En algún momento Ay, qué chévere. vamos a ir a estos conceptos, ¿de acuerdo? Entonces, chicas, Listo, profe. ya con esta me despido, como dice la canción. Espero pues que hayan entendido de alguna manera esta introducción al curso de Economía Internacional. La invitación es que ustedes amplíen esos conceptos que les generaron dudas o les generaron inquietudes. Ahí también hay un documento en la plataforma que se llama Ventajas absolutas versus comparativas, para que también le den una leidita, por favor. ¿De acuerdo? Bueno, señor. Listo, profe. Bueno, profe. Nos encontramos en 8 días a las 6:30 de la tarde. Ustedes ya tienen pues ahí el ID para que puedan entrar. ¿Listo? Listo, profe, muchas ¿Alguna Listo, profe. pregunta, Bueno, alguna profe, Gracias. muchas inquietud, gracias. alguna sugerencia para mejorar? Cuéntenme. No, profe. Cuando No, todo sientan que está bien. necesitamos cambiar metodología, mejorar algo, profundizar, por favor me lo hacen saber. ¿De acuerdo? Bueno, señor, Listo, listo, profe. profe, Y muchas Perfecto. gracias. si ustedes desean hacer aportes, subir a la plataforma un documento interesante, quieren discutir un tema, un asunto, dale, permitido, con el mejor de los Listo, gustos. profe. ¿De acuerdo? Si alguna quiere dar la clase una noche, me dice, déjeme, yo quiero exponer este tema para todos. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, Bueno, feliz noche, profe. que descansen, hasta Igualmente, mañana, profe, que se descanse. cuidan, Muchas gracias. Gracias, cuidan. profe. Chao. Bueno, chao.